Hola queridos amigos, ¿cómo están? Desde Perspectiva Siglo XXI le enviamos un cordial saludo a cada uno de ustedes, agradeciéndoles por estar acompañándonos en esta nueva programación, ¿sí? De un programa más de este segmento al que hemos denominado ¿Qué dice la Biblia? Como habíamos mencionado en ocasiones anteriores y sobre todo a través del programa que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Referido al santuario, lo pueden ver aquí si no lo han visto anteriormente, ¿sí? Les pedimos de todas maneras siempre que nos sigan, no solamente a lo largo de este video, sino en toda nuestra programación que tenemos desde YouTube. Si nos estás viendo desde YouTube, de paso te sugerimos que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros nuevos videos. Si nos estás viendo desde Facebook, que le des like al video, a nuestra página también. Queremos también aprovechar para sugerirte que nos sigas en el resto de nuestros medios sociales como Twitter, donde estamos como @perspectivasi21, en Instagram como @perspectivasiglo21. Nos podés también, ya que justamente estamos hablando de respuestas y preguntas con respecto a la Biblia, hacernos llegar tu pregunta a través de estos medios, como también a través de nuestro correo electrónico perspectivasigloxxi@gmail.com y en nuestro WhatsApp más 549 343 480 3907. Aprovecho para presentar a quien me acompaña en esta serie de programas, Matías López. Matías, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, muchas gracias Johnny por presentarnos. Vamos a continuar hablando un poquito acerca de lo que es el santuario. Ya lo dijimos antes, pero déjame recalcar el tema de nuestras redes, ¿no? Que se suscriban, que formen parte, que compartan los videos, pero también ya desde antemano dejar en claro de que estos videos que estamos preparando es la base, lo que fundamenta el resto de material que estamos presentando en nuestro canal de YouTube. No son temas aislados que decidimos poner porque sí, sino al contrario, esto también ayuda a complementar y a quizás a poder entender algunas cositas que no se llegan a entender con el resto de los seminarios que estamos presentando, ¿no? Como puede ser los sábados a la mañana o también por la tarde del mismo día. Así es, y esa es la razón por la que a raíz del programa anterior nos han llegado muchas preguntas referidas a varios temas relacionados con el santuario, porque sabemos que es un tema sobre el cual se ha hablado mucho a nivel teológico, se han desarrollado muchísimos seminarios y demás, y por esa misma razón queremos ir parte por parte respondiendo, tratando de responder justamente cada una de las preguntas que nos llegan, ya que son muchas, para ir un poco... ¿cómo decirlo? Desarrollando, ir entretejiendo, puede ser, Matías, cada uno de los temas. Claro, exactamente. Por eso, si no viste el programa anterior, después de mirar te recomendamos que lo veas, que va a aparecer también en pantalla, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Les recordamos también, Johnny, ¿qué te parece si a tener en cuenta de que si bien el horario de estreno de los programas ya tienen ustedes el cronograma donde saben el horario, una vez que se estrena el programa queda a su disposición en el canal de YouTube para que ustedes puedan acceder en el momento del día, la hora o el día que ustedes quieran y también para que lo puedan compartir. Por eso, independientemente del día y a la hora en que nos estés viendo este video, queremos mandarte un gran saludo y sugerirte que sigas nuestra programación. Ya adentrándonos en el tema, entre las preguntas que nos están llegando, se habla mucho acerca de lo que es el servicio del sacerdocio, del sacerdote, del sumo sacerdote, y entre las preguntas que nos han llegado, justamente queremos hacer mención a eso, acerca de qué es el servicio sumo sacerdotal y principalmente quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los encargados de llevar a cabo esta tarea. Bueno, tenemos que recordar algo que es importante y no es un detalle menor. Cuando Dios le tiene que explicar a su pueblo quién era Él y cómo iba a ser el plan de la salvación o cómo era que iba a resultar el tema del desenlace de la historia, con todo lo que había pasado, Él tiene que mostrarle de una manera
práctica y de una manera visible cómo era el tratamiento con el pecado, qué era lo que ellos tenían que hacer, por qué ellos eran un pueblo especial, ¿no? Y mira, si me acompañás justo en esta parte de la Biblia, en esta parte, perdón, que de la historia, en Éxodo, ustedes, les recuerdo, si tienen su Biblia, vayan a buscarla, ¿sí? Si no tienen su Biblia a mano, quizás la pueden también utilizar en el celular, y aquellos que quisieran tener una en papel, así como la que tengo yo acá, los invito a que nos pidan a través de sus comentarios, déjenos ahí en los comentarios que les gustaría tener una, así nosotros podemos ver la manera en que le podemos acercar. Vos fijate algo interesante, Johnny, hablando de ese tema, que en Éxodo, el capítulo 19, el versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y acá encontramos a Dios mismo, ¿no? Hablándole a Moisés y diciéndole, bueno, le vas a decir al pueblo que ellos van a ser sacerdotes. ¿Cuál era el plan de Dios? Que todo el pueblo sea un real sacerdocio. Es por esto que la historia, o nosotros después ahora vamos a ir desarrollando un poquito más, pero la idea era que el pueblo, todas las tribus, todos los hijos, o sea, todos los padres, todos estén representados en el plan del sacerdocio. Quiere decir entonces de que tenía que haber un representante de cada tribu para oficiar en el servicio sacerdotal. Exactamente, la idea de Dios era que el primogénito, o sea, el primer hijo varón de cada familia, sea apartado especialmente para cumplir el rol de sacerdote. Eso era el plan que Dios había ideado desde el principio para su pueblo. Y por eso nos llega una pregunta, ¿no? Justo hablando de esto de quiénes eran sacerdotes. Como les dijimos, si bien la historia y el plan de Dios era tenemos que entender que el pueblo nunca hizo las cosas como Dios quiso. Tenemos un Dios que es sumamente paciente con su pueblo y con aquellos que deciden servirle, como vos y como yo, ¿no? Nosotros somos igual, nosotros no somos muy diferentes a ellos. Pero en vista a que hubo varias rebeliones, hubo varias historias que ustedes pueden encontrar en Éxodo, en Número, encontramos la historia, ustedes pueden ir a profundizar esta parte. A lo largo de este periodo del peregrinaje de Israel, el pueblo decidió no hacer las cosas como Dios quería, entonces tuvo que Dios pasar al plan B. Entonces el plan B, vamos a ver qué dice la Biblia, Johnny. Por supuesto. El primer versículo precisamente es el de Números capítulo 3, versículos 5 al 8. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante de él sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y que guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y el siguiente versículo es el de Números capítulo 3, versículos 11 y 12, que dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Entonces, fíjense, la idea del plan de Dios era que los primogénitos sean. Pero en las rebeliones que hubo a lo largo de la historia, hubo una tribu especial, ¿no? Recordemos que Israel desciende de Jacob, que era el padre de Jacob, tuvo 12 hijos, entre los cuales, de ahí salen las tribus, las diferentes tribus. Uno de los hijos que tuvo se llamaba Leví. Todos los descendientes de Leví eran los encargados del sacerdocio, dice, ¿no? Algo interesante y a destacar, no era el plan de Dios, pero sí tenemos que tener en cuenta de que Dios, al pueblo no hacer lo que él quería, acudir a esto. ¿Y por qué los eligió a ellos y no a otros? Porque les vuelvo a repetir, pueden ir ustedes después a profundizar un poquito más ahí en Éxodo, Números, donde está la historia del pueblo, cómo comienza el peregrinaje por el desierto, y van a ver que quienes se mantienen firmes a Dios es justamente la tribu de Leví. Por eso Dios los elige a ellos.
El siguiente versículo dice... Dice en Números capítulo 1, versículos 50 y 51, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio sobre todos sus utensilios, sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Ellos servirán en él y acompañarán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extranjero que se acercare morirá. Permíteme un puntito aquí, Matías, para consultarte, porque nos han llegado justamente preguntas entre las cuales hay un interrogante con respecto a ese versículo que a algunos les ha causado controversia, esa última parte del versículo 51. Y el extranjero que se acercare morirá. ¿Qué significa eso? Bueno, algo interesante, como ya le explicamos en el programa anterior, si no lo viste, va a aparecer para que lo puedas ver. El tabernáculo estaba en el medio del pueblo, ¿sí? Ahí es donde Dios quería habitar, en el medio del pueblo. Alrededor del tabernáculo estaba la tribu de Leví, ordenada por las diferentes familias que la componían, ¿no? Tenemos que entender que esto es sumamente sagrado, ¿no? Dios le estaba enseñando al pueblo el verdadero Dios y cómo era, porque tenía un bagaje de dioses y mezcla, ¿no? de tradición egipcia con el panteón que había de los dioses egipcios, ¿no? Como ya les mencionamos. Entonces, ellos tenían que entender que esto era un asunto de vida o muerte. Todo lo que tenía que ver con el santuario tiene que ver con el plan de salvación de la humanidad. Entonces ellos tenían que entender que todo lo que estaba ahí tenía que ver con su salvación, es decir, con la vida o la muerte de cada una de las personas. Entonces, por eso a ellos lo ponen en ese lugar, como la guardia del santuario, porque ellos siempre decidieron mantenerse firme ante los principios que Dios les había dado. Fíjate qué interesante, Johnny, que dice que tenían que armarlo y desarmarlo, ¿no? Eso quiere decir, ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que no se construye el primer templo hasta que lo hace Salomón, muchos años después, ¿no? De donde estamos hablando ahora. Y por el desierto tienen que peregrinar 40 años. Entonces quiere decir que por 40 años Israel pasa de ser un pueblo cautivo a un pueblo nómada. Es decir, que tenían que ir merodeando por el desierto. Entonces era importante que este tabernáculo, este santuario, pudiera armarse y desarmarse. Y los encargados de cumplir esta parte del sacerdocio, o sea, aquellos que armaban, desarmaban, transportaban el santuario, eran justamente estos mismos levitas, que eran los que estaban encargados. Y también, si mal no recuerdo, ¿sí? Puede ser que el objetivo también era porque el santuario tenía que quedar en el medio del campamento. Por más que se mudaran a los diferentes lugares, el santuario siempre iba a quedar ocupado, siempre iba a estar ubicado, en el mismo lugar, en el medio del pueblo, siempre. Claro. Eso no variaba. Vamos al siguiente versículo. Por supuesto. Números capítulo 18, versículo 6. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Muy bien, entonces fíjense qué interesante. El pueblo de Dios, porque Dios es así, ¿no? Dios es un Dios de orden y Dios tiene que hacer todo de una manera ordenada para que nosotros podamos entender. Entonces Dios decide tomar a los levitas en lugar de cada uno de los primogénitos. Entonces, fíjense, tienen que servir en el ministerio del tabernáculo de reunión. Tenían que dedicar su vida a los quehaceres del santuario. Avanzamos, Johnny. Por supuesto, capítulo número 8 de Números, versículos 18 y 19. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he tomado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien,
a los hijos de Israel para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Entonces, quizás no más para destacar de ese versículo, porque es un concepto que venimos repitiendo y que podemos encontrar en la Biblia, es que el trabajo que hacían los levitas era sumamente importante. Porque fíjense que dice que reconcilian a los hijos de Israel y algo más, ¿no? Para que no haya plaga en los hijos de Israel. Fíjense que el trabajo que los levitas hacían era de suma importancia. Era totalmente relevante y que tenía que ver con la santidad del pueblo, con el perdón de Dios y el trato de Dios con el pecado y con el pecador. Vamos a avanzar, Johnny, a la siguiente. Por supuesto, entre las preguntas que nos están llegando, una es, o mejor dicho, que nos han llegado durante también el transcurso del anterior programa a este programa que estamos compartiendo con ustedes en este momento. La pregunta es, ¿cuál era la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote? Bien, para poder explicar esto tenemos que leer primero un versículo. Así que vamos a leer el primer versículo, que lo encontramos en Números 3, 9 y 10. Así es. Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Fíjense qué interesante cómo se repite esta idea de que el que se acercare, el extraño que se acercare morirá, ¿no? Tenemos que entender de que esto es un asunto de vida o muerte. Esto que estamos estudiando ahora tiene que ver con tu salvación y mi salvación. No hay vueltas que darle a este tema. Entonces, Aarón y su familia eran también descendientes de Leví. Eran también quienes oficiaban el sacerdocio. Pero Aarón y sus hijos tenían un cargo especial. Solamente Aarón o algún descendiente directo de Aarón podía ser sumo sacerdote. ¿Y cuál era la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote? Para eso vamos a tener que ir al siguiente versículo, que dice Números 18, 7 y 8. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Si vamos a Números, al libro de Números, en los primeros capítulos vamos a encontrar cómo fue el proceso especial de la unción del sumo sacerdote. Hay muchísimo para aprender ahí, pero no lo podemos decir ahora porque si no se nos iría el programa mucho tiempo. Por eso te recomiendo que anotes, tomes notas si querés o en algún lugar, cuáles son esos asuntos que te podemos ir recomendando que vayas estudiando para ir profundizando un poquito más. Y a su vez también van a aparecer, si nos estás viendo desde el canal de YouTube, algunos videitos acá arriba recomendados donde vas a poder vos entrar a verlos después con más detenimiento para poder profundizar un poco más. Todo lo que estamos brindándoles en nuestro canal, que o sea, puede ser en el canal de YouTube donde lo estés viendo, está todo relacionado, todo tiene que ver con todo. Por eso estamos buscando la manera de responder con la Biblia a los interrogantes más importantes de la vida, ¿no? Y no escapa a esa situación. Entonces, fíjense que dice que de todo lo que hacen en referencia al santuario, van a tener que ocuparse de algunas cosas. El velo de adentro lo van a administrar, el servicio del sacerdocio, el cuidado de mis ofrendas. ¿Esto qué hace referencia? Si bien la tribu de Leví se tenía que encargar de transportar todo lo que era el santuario, ¿no? Y todos los utensilios, la familia de Aarón no hacía eso porque ellos se encargaban de la parte de oficiar los diferentes rituales que había. Eso más adelante lo vamos a profundizar un poquito más. Pero ellos no se encargaban de llevar y traer quizás las cosas, sino su ministerio, podríamos decir, su trabajo principal era hacer y utilizar, como Dios le había explicado, los muebles que encontrábamos adentro del santuario. Por eso, si no te acordás cuáles eran, podés ir al video anterior y ahí los van a estar explicados.
Por eso los explicamos, para ahora poder entender qué utilidad se le daba a cada uno de los diferentes elementos. Y ahí se encargaba Aarón como sumo sacerdote. Recordemos que solo podía ser sumo sacerdote Aarón y algún descendiente directo de él. Vamos al siguiente versículo para aprender un poquito más de esto. Así es, en Números capítulo 4, versículo 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, del incienso aromático, la ofrenda continuará, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él del santuario y de sus utensilios. Muy bien. Eleazar era el hijo directo, podríamos decir, de Aarón, ¿no? Entonces fíjense que dice, estará el aceite del alumbrado. El aceite del alumbrado, ¿se acuerdan que había diferentes elementos adentro del lugar santo que vimos? Bueno, era el aceite para que se prendan las velas que estaban en el candelabro de oro. El incienso aromático era lo que estaba en el altar del incienso. Entonces, fíjense, a cargo de todo lo que estaba en el tabernáculo y de todos sus utensilios. Todo eso tenía una utilidad y tenía un simbolismo muy importante. Entonces, el sumo sacerdote era el encargado junto con los hijos con sus hijos, o sea, con Aarón con sus hijos, estaban a cargo de todo lo que era el ritual que se ejercía adentro. Ellos no se encargaban, le vuelvo a repetir, de lo que hacía la tribu de Leví en general, sino que ellos tenían un papel especial y sumamente importante. Fíjense que habla de la ofrenda continua. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que hablamos de un sacrificio continuo la vez pasada? Si no te acordás, acá va a aparecer el video. El sacrificio continuo era un sacrificio que se hacía, que ya el pueblo no era el encargado de traer la ofrenda, ni el pecador era el encargado de traer la ofrenda, sino la misma tribu, los levitas, eran los encargados de cuidar, de proporcionar el sacrificio que se iba a realizar, o sea, el cordero. Ellos tenían estaban al cuidado de los sacrificios, podríamos decir. Quiere decir entonces, Matías, por la interrupción, que ellos criaban el mismo ganado que iban a utilizar para los sacrificios. Exactamente, el mismo que ellos cuidaban, después lo iban a sacrificar. Porque el sacrificio continuo, la palabra continuo, hace referencia a que no termina. ¿Eso qué quiere decir? Que durante todo el día y durante toda la noche tenía que durar el sacrificio. O sea que antes que se acabe ya tenían que estar agregando uno nuevo para que no se apague ni cese este sacrificio continuo, haciendo alusión al continuo, podríamos decir, al constante permiso que tenemos de acceder a Dios, ¿no? Todos los días, todo el día, en cualquier hora del día. Dios está constantemente y continuamente atentos a sus hijos. Y sobre todo, atentos a sus hijos y listos para otorgarnos la gracia, que es lo que nosotros queremos, solamente hay que aceptarla. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, Johnny. Así es, la siguiente pregunta es ¿cómo era el sacrificio o en qué consistía el sacrificio? Bueno, para responder esto me parece que primero tengo que leerles un versículo que está acá en la Biblia, que ustedes lo van a poder encontrar en Levítico. Y tenemos que entender algo. Lo que vamos a explicar ahora quizás no sea muy agradable de escuchar, ¿no? Porque vamos a hablar de sacrificio, pero es importante que entendamos el concepto y podamos estudiar un poquito más en profundidad. Y dice lo siguiente, Levítico, busquen ahí si tienen sus Biblias a mano, busquen Levítico 17:11, que dice lo siguiente, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Se acuerdan que vimos en otros videos atrás acerca de que Adán y Eva habían pecado y entonces la consecuencia del pecado era la muerte? Porque Dios le dijo, no coman de este árbol porque el día que él comieren van a morir. Pero no murieron Adán y Eva. ¿Por qué no murió Adán y Eva? Porque Dios encontró un sustituto. Jesús mismo iba a ser nuestro sustituto eterno y se lo promete a Adán y Eva en Génesis 3:15, eso lo pueden buscar. Pero que hasta que Jesús muriera necesitábamos un sustituto provisorio, podríamos decir.
porque la única manera de pagar con el pecado era con el derramamiento de sangre. Y Dios, en su infinito amor y en su preocupación por sus seres creados, decidió dar un plan B para mostrar de que era necesario que lamentablemente sí o sí tenía que correr sangre por el pecado, pero encontró la manera de sustituir tu muerte y la mía. Y este proceso es lo que ellos tenían que entender, lo que el pueblo de Israel tenía que entender. Entonces, vamos a ver este proceso. Miren, hay muchos animales que se utilizaban para el sacrificio. Puede ser tórtolas, gorriones, becerro, carnero, cordero, cordera, macho cabrío. A su vez también, por ejemplo, hay otros elementos como el aceite, la harina. Hay muchos que nosotros no podemos contar todo ahora, pero sí te puedo invitar a que busques en la Biblia, sobre todo en el capítulo de Levítico, el tema de qué era, dependiendo qué, por qué una cosa, por qué la otra, eso está especificado ahí. Si querés profundizar un poquito más, accedé y andás con la Biblia. Lo que vamos a nosotros a hacer ahora es tomar uno de referencia que nos va a servir para poder explicar el general, diríamos. Y hemos elegido el del caso del sumo sacerdote. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 4, 3 y 4. ¿Qué dice Johnny? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Muy bien, entonces ahora surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Quién era el que lo degollaba, por ejemplo? Cuando alguien reconocía el pecado, ¿se acuerdan que en el programa anterior hablamos de que cuando alguien reconocía el pecado tenía que tomar, depende quién era, el animal que iba a ser sacrificado y llevarlo hasta el santuario? Hasta ahí llegamos la vez pasada. Ahora vamos a ver el proceso, cómo continúa. El sacerdote le entregaba un cuchillo de esa época al pecador, diríamos, que se había arrepentido, y era el mismo pecador que tenía que cortarle el cuello a la víctima. No era muy lindo, ¿no? Y fíjense, algo importante es que cuando el sacerdote estaba, o sea, aquel que era el pecador arrepentido, degollaba al animal, el sacerdote tenía que juntar en una taza especial que ellos tenían, la sangre que caía del cuello. No es muy agradable, pero también es desagradable el pecado. Y el pecador tiene que entender de que su pecado no pasa desapercibido y no es que no tiene ninguna consecuencia, sino que hay una consecuencia y es muy grave. Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios hay repercusiones. Cada vez que nosotros decidimos ir en contra de lo que Dios dice, hay repercusiones no solo sobre nosotros, sino con el que tenés sentado a tu lado o también nuestros más allegados. Y eso tenía que entender el pueblo, y eso tenemos que entender vos y yo, que el pecado no viene nada bueno del pecado, al contrario, todo tiene que ver con sufrimiento, dolor y tragedia. Entonces aquel pecador arrepentido que había traído caminando hasta el tabernáculo ese sacrificio, ahora él mismo tenía que cortarle el cuello para que la sangre cayera y muriera. Pero el ritual no terminaba acá. ¿Qué dice Levítico 4, 5 al 7, Johnny? Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hasta el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que estará en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan que habíamos visto una imagen con los diferentes elementos o muebles que habían en el santuario? Bueno, tengo que recalcar que 364 días al año, entre el continuo y el sacrificio de cada persona, se ministraba hasta el lugar santo. Después vamos a ver una imagen para explicar un poquito mejor. Entonces lo que tenía que hacer es la sangre que caía, o sea, aquel que era el pecador,
hacía correr la sangre de de alguien inocente, de un ser inocente, y esa sangre era llevada ante, dice, los cuernos del altar del incienso aromático que estaba delante del trono, delante, dice, del tabernáculo, perdón, delante de Jehová. Entonces, tenía que agarrar lo que quedaba, bueno, eso lo vamos a ver después, pero lo que hacía con esa sangre que tenía él en el tazón, tenía que llevarla hasta dentro del tabernáculo y, dice, rociarla sobre los cuernos del altar y también sobre el velo que estaba delante del tabernáculo. Imagínense ustedes haciendo esto 364 días al año, ¿no? Agarrar la sangre del animal y asperjarla sobre la tela y también sobre el altar del incienso. Pero sigue el ritual y era especial, y eso está en Levítico 4, 8 y 10, que dice: Y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijales, y con los riñones quitará la grosura sobre el hígado, de la manera que se quite del buey el sacrificio de paz, y del sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y el siguiente versículo dice: tomará la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos, su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Muy bien, este proceso es importante que tengamos en cuenta que una parte que era la sangre era la que iba al santuario. Otra parte, que era una parte del cuerpo, que ustedes escucharon ahí, Johnny leyó los versículos, como decía, cómo lo describía, eso se ponía sobre el altar del sacrificio, y la otra parte, que no se utilizaba, se tenía que llevar afuera del campamento y prenderla a fuego. Esto era más que nada por higiene. Si nosotros vamos al libro de Levíticos, hay varios capítulos que hablan acerca de higiene. Recuerden que era un pueblo que tenía que vagar por el desierto y que la higiene no era muy contemplada en ese momento. Y Dios era un médico adelantado de la época y ya le había dado a su pueblo algunas leyes, algunas pautas que tenían que seguir en cuanto a lo que era la limpieza y la higiene del pueblo. Entonces Dios no solamente nos cuidaba a través de lo que es el tema de la salvación, sino también en cuanto a la salud. Es importante la salud para Dios, es importante que nosotros tengamos salud. Y acá se ve reflejado, en estos versículos que acabamos de leer se ve claramente reflejado. Hay una cosita, Matías, que yo quería plantear, no de mi parte, sino una de las preguntas que la quería dejar para el final, pero creo que vale la pena encajarla en esto que estamos hablando ahora. La pregunta es justamente a raíz de por qué tiene que morir un animal inocente en lugar del que comete el pecado con respecto a lo que es el sacrificio. Retomando un poquito lo que estábamos hablando, si quieren les vuelvo a leer el versículo, miren, Johnny, lo vuelvo a leer. Dice, porque Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Porque sin lugar a duda la consecuencia del pecado es la muerte. No hay vuelta. Hasta ese entonces todavía no había sucedido el sacrificio perfecto que iba a ser una vez y para siempre, como ya lo vimos en otros programas. Pero ellos tenían que entender de que a raíz de que Adán y Eva pecaron, alguien tenía que morir. Lo común hubiera sido que murieran Adán y Eva, pero Dios encontró un sustituto. Si nos acordamos en la historia de la creación, Dios le da y los viste a Adán y Eva con pieles de cordero. Un cordero vivo no era. Se lo sacó a algún cordero que ya tuvo que haber sacrificado en ese momento. Entonces, ellos tenían que entender que la manera en la que se perdona el pecado es a través del derramamiento de sangre. Y no hay vuelta con esto.
El pecado no es algo que podemos jugar un poquito a ver qué nos parece, un poquito sí, un poquito no. Es un asunto de vida o muerte. Acá no hay términos medios. Tenemos que entender de que la salvación tiene un costo muy alto. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero Dios nos ofreció y nos regaló un sustituto, que no podemos dejar de pasar por alto eso tampoco. Vamos, si querés, a la siguiente pregunta. Así es, a raíz de la cual también han surgido muchas otras que vamos a ver si las podemos ir respondiendo. Dice, ¿qué era el día de la expiación? Y otra pregunta que también nos ha llegado es, ¿qué es expiación? ¿Qué significa expiación? Muy bien, vuelvo a leer una partecita, ¿no? El versículo dice, al final del capítulo 17, versículo 11, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación tiene que ver también con redención, podríamos decir. Expiación tiene que ver con sustitución. Expiación tiene que ver con el proceso que tiene que suceder para que un pecador sea salvo. ¿Sí? No es gratis, no fue gratis que vos y yo hoy podamos acceder a la gracia continuamente y poder ser salvos. Tuvo un costo, tiene un costo y es sumamente caro. Y tenemos que recordar que el servicio del santuario se dividía en dos grandes sacrificios, el continuo y también el día de la expiación. Vamos a ver y analizar, Johnny, ¿qué te parece? Un poquito más en profundidad este día, porque lo que queda de programa nos vamos a dedicar a explicar esto, lo que era el día de la expiación, porque esto es importante que tengamos en cuenta, porque esto también nos da las bases y el fundamento para muchos otros programas que están saliendo en el canal, que ustedes tienen que prestar atención, y aquellas dudas que por ahí no se puedan aclarar acá, o que no llegamos a decir acá, nos las puedan hacer llegar. Por eso justamente entre muchas de las preguntas que nos han llegado, relacionada con lo que es expiación, era cuál era la diferencia fundamental o básica entre lo que es el día de la expiación y el día de sacrificio continuo, o lo que era el sacrificio continuo, teniendo en cuenta de que ambas consistían en perdonar pecados. Exactamente. Pero el día de la expiación tiene un detalle que lo vamos a ir viendo a través de los versículos. No es lo mismo. Si bien todo sucedía en el mismo lugar, había una particularidad y una singularidad que le daba a este día algo que a los demás no. Por eso, ¿qué te parece si leemos en Levítico capítulo 23, que es cómo se explica lo que es? Perfecto. Dice, a los 10 días de este mes, séptimo día será de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Muy bien, y hasta acá podemos destacar, Johnny, si querés, o resaltar algunos puntitos importantes. Por ejemplo, dice, será el día de expiación, que ya vamos a entender un poquito más qué era. Dice, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, habrá ofrenda encendida, dice, y no habrá trabajo. ¿Por qué? Porque este día es para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, ¿no? La expiación tiene que ver con la reconciliación del Creador con el ser creado. Este día de la expiación era un día especial y sucedía una vez al año. Y duraba, ahora vamos a leer un poquito más, un día entero. Entonces era un día especial. El pueblo tenía que dejar de hacer toda actividad que estaba haciendo. El pueblo tenía que entender de que ese día especial, el día de la expiación, tenía que ver con la salvación del pueblo. Fíjate que los tres versículos que siguen dicen algo, John, importante para agregar. Por supuesto. Levítico 23, 30 al 32, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Fíjense, si bien era el 10º día,
tenía que empezar el día noveno a la tarde, con el atardecer del noveno día. O sea que este día duraba desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. El pueblo tenía que todo el año, todo lo que restaba del año, prepararse para este día especial. No había excusa para trabajar en este día, porque tuvieron un año entero para prepararse para no trabajar este día especial. El pueblo tenía que tener una constante sensación de que estaba pasando algo importante, o sea, tenía que estar alerta constantemente este día, porque dice, fíjense que cualquiera persona que hiciera trabajo alguno este día iba a morir. Y Dios no es que lo iba a matar porque era un Dios castigador que se jacta de hacer el mal, sino al contrario, ellos tenían que entender que lo que estaba sucediendo es algo que va a suceder más adelante con el tema de la destrucción total del pecado. Todo lo que estamos estudiando ahora es simbolismo de algo posterior, pero para entender los símbolos primero hay que entender en profundidad y un poco más lo que sucedía, ¿no? Es esta maqueta, podríamos decir, del plan que Dios tenía con el tema de la salvación. Entonces dice que ningún trabajo haréis. Y esto es un estatuto perpetuo, de generación a donde quiera que habitéis. A donde sea que el pueblo vaya, este pacto tenían que cumplirse. Y este día especial se iba a llevar al cabo sí o sí. Porque era importante, porque ahora vamos a ver un poquito más qué es. Éxodo 30:10 dice: Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación, una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Muy bien. Dice que este día era expiación. ¿Saben? No empezaba este día en realidad, empezaba mucho antes. Mucho antes. El día de la expiación tenía que ver con una purificación también, ¿no? Se purificaba el santuario y el pueblo. Este día se hacía el rito, ¿no? Pero mucho tiempo antes ya el mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, en este caso, por ejemplo, Aarón, que todavía estaba vivo, él se empezaba a preparar muchísimo tiempo antes. Semanas previas ya tenían que tener una actitud de humildad, de, como hablábamos hoy, ¿no? Esa misma actitud que tenía el pueblo de decir, bueno, entender la situación en la que estaba viviendo, de hacer diríamos, mea culpa de cómo él estaba actuando, de cómo obraba, para poder acercarse con humildad, porque su propia vida estaba en juego ese día. No es un asunto así nomás este. Fíjense que dice Números 29 del 7 al 11. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, y además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Entonces, importante, este día era totalmente especial. A diferencia de los otros días, el día de la expiación no se ofrecía solamente un animal. Fíjense que serán un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, flor de harina amasada, y dice 3 décimas de efa con cada becerro. O sea que cada becerro tenía una porción de harina también, diríamos. Era muy complejo este ritual. Hoy en día por ahí es difícil imaginarnos un poquito qué se hacía o cómo era, pero sí podemos entender leyendo de que este día era algo complejo, era algo que no se hacía cotidianamente, por eso era especial. Por eso todo lo que se hacía este día tenía que ver con una solemnidad terrible. O sea, la solemnidad que había en el pueblo, este día no había en ninguno del resto de los 364 días del año. ¿Por qué? Porque este día era especial. En este día se hacía expiación y purificación del santuario y del pueblo. Este día la vida de todo el pueblo estaba en juego.
este día, el día de la expiación, la purificación del santuario era lo que se estaba realizando. Purificación. Expiación, también le podríamos decir purificación del pueblo y del santuario. ¿Qué dice Levítico 16:16, Johnny? Justo hablando de eso. Así es, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, este versículo me sirve para poder ir juntando un poquito la información, quizás acomodándola un poquito más. Todos los días aquellos pecadores que traían su sacrificio, el sustituto que pagaba las consecuencias de sus pecados, al tabernáculo, ellos hacían la transferencia de sus pecados a través de la imposición de manos, ¿no?, hacia este ser que era inocente, le cortaban el cuello y esa sangre, que era lo que hacía la expiación, era depositada en el santuario. ¿Eso qué quiere decir? Que el santuario durante 364 días, ¿sí?, escuchemos bien, el santuario durante 364 días al año acumulaba los pecados del pueblo. ¿Sí? Era la primera parte de la expiación, podríamos decir. Era la primera parte del proceso de, podemos decir, en el que Dios iba a perdonar de manera total y erradicar de una vez por todas el pecado en este mundo. ¿Cuándo concluía esa expiación? En el día de la expiación. Lo que hoy conocemos como Yom Kippur, ¿no? Hasta el día de hoy a veces hemos quizás escuchado, ¿no?, de esta palabra, estas dos palabras, Yom Kippur, que tienen que ver con el día de la expiación. Entonces, Levíticos 16, 30, 31 y 33, ¿qué dice, Johnny? Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Entonces, repito una vez más para que quede bien claro. 364 días al año, el pecado del pueblo era transferido al santuario. Y quedaba 364 días al año, expresado a través de la sangre rociada en el velo del templo y en el altar. Hasta que no sucedía el día de la expiación, todos los pecados acumulados en el santuario no eran perdonados totalmente. Si bien eran perdonados, pero no eran eliminados del santuario. Eso quiere decir entonces que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, rociado con sangre, se cambiaba una vez al año. Eso se realizaba el día de la expiación. Claro. Entonces, fíjense que quizás el olor no era muy grato, ¿no? La sangre no tiene un olor muy lindo, ¿no? Imagínense más coagulada de tantos días estar ahí en ese lugar. Entonces, repasando, podemos ver en pantalla, podemos ver acá. Ya hablamos un poquito la vez pasada, el del programa anterior, que lo vean, si no lo vieron todavía, les recomendamos. La persona, aquel que era pecador, se traía su sacrificio y la sangre era llevada adentro del lugar santo, ahora vamos a ver otra figura, y el animal era puesto en el altar del sacrificio que podemos ver acá. Luego el sacerdote tenía que lavarse y purificarse una vez que terminaba el rito. Entonces en el altar se hacían todo lo que eran los sacrificios y el lavacro, que estaba por consiguiente, diríamos, era el siguiente mueble que encontrábamos después del altar, era lo que nos servía como purificación al sacerdote. ¿Sí? Una vez que se hacía eso, se ofrecía la ofrenda, el sacerdote, como podemos ver en pantalla, esta es una maqueta, ¿no? También un dibujo de cómo se lo imaginaban o cómo lo pusieron en forma de dibujo aquellos que leyeron el Levíticos, ahí Éxodo, la descripción. Entonces, recordamos, el tabernáculo estaba dividido en dos partes, en el santo
y santísimo. En el lugar santo encontramos el altar del incienso, el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Durante todo el año, 364 días al año, todo lo que tenía que ver con el sistema de sacrificios y perdón de pecados y todo lo que eran los rituales diferentes que encontramos, llegaban hasta este sector, hasta el velo que dividía el lugar santo del santísimo. Solamente en el día de la expiación, en el Yom Kippur, se pasaba este velo. Y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. No había nadie más capacitado que el sumo sacerdote. Aquel que no sea sumo sacerdote y quisiera entrar acá, iba a morir. Este lugar, ¿se acuerdan que ya les explicamos? En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, allá adentro estaba, ¿se acuerdan que estaba? Era la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con el maná. Y lo que tapaba el arca, recuerden, era el propiciatorio, era llamado la tapa con los dos ángeles que se señalaban, que estaban mirándose de frente. Y en el medio la presencia de Dios, que era la Shekinah. Entonces, todo 364 días al año se llegaba hasta el velo del lugar santo. Solo el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, se entraba al lugar santísimo. Y no lo podía hacer ninguna persona, solamente el sumo sacerdote, que si se acuerdan lo estuvimos estudiando ahora en este mismo programa, solamente podía ser Aarón o alguno de sus descendientes. ¿Sí? Y ya para ir cerrando el programa, vamos a responder otra pregunta que nos llegó, ¿no, Johnny? Así es. ¿En qué consistía el ritual del día de la expiación? Por ahí podríamos interpretarlo también, ¿no? con qué fin se hacía también. Exactamente. Ya vimos los diferentes tipos de rituales, cómo se utilizaban los diferentes muebles. Estos muebles tienen un simbolismo que lo vamos a poder estudiar un poquito más en detenimiento en otro programa. Pero ahora vamos a detallar cómo era el proceso del día de la expiación. Ya vimos qué era, recién en la pregunta anterior respondimos a qué era, a qué hacía alusión este día, por qué era especial, qué era lo que sucedía, pero ahora vamos a detallar, no completamente, porque tendríamos que tener un programa entero a dedicar solamente y hablar de esto, pero sí vamos a describir y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto, de cómo era el ritual. Y les vamos a dar por ahí quizás alguna explicación o algo más, pero queremos responder a sus preguntas con la Biblia en la mano. Así que vamos a leer qué te parece. Antes, en Levítico 4, ahí tienen, si tienen para anotar, ahí pueden encontrar acerca de qué tenía que ofrecer el pecador, dependiendo su postura social, diríamos. Y en Levítico 16 encontramos en detalle el día de la expiación. Así que si después ustedes quieren leerlo más tranquilo o mientras ven el video pausar, Levítico 16 es el capítulo que describe detalladamente este día. ¿Qué dice Johnny Levítico 16:2? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Muy bien. Fundamentando lo que les comentaba recién, Aarón solamente podría entrar al lugar santísimo un solo día. Y aquello que tapaba el arca era el propiciatorio donde estaban los ángeles. Y sobre el propiciatorio encontrábamos la presencia de Dios. Es por eso que este día se accedía, porque solamente Dios es el que puede perdonar los pecados. Ninguna persona. Solo Dios. El sumo sacerdote no era el que perdonaba los pecados. Él era el que oficiaba la ceremonia. Pero él no tenía la autoridad de perdonar ningún pecado. Así que desde un principio el plan de Dios es que solamente Él sea el que perdone nuestros pecados. Vamos a ir al siguiente versículo para ir explicando un poquito más el proceso.
Levítico 16, versículos del 3 al 5. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y con un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá con el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá, con las santas vestiduras, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Fíjense qué interesante. Tenemos que tener en cuenta. El día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar con un becerro. ¿Se acuerdan que hoy hablamos acerca de que si el sumo sacerdote pecaba, tenía que entrar con un becerro? Bueno, ese proceso que vimos era el que él tenía que hacer para pedir perdón por sus pecados. Porque ¿qué pasaba? Si en este día especial el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un pecado, o no había pedido perdón a Dios por un pecado o alguna falta, moría. El pueblo completo se reunía alrededor del santuario y era un día de suma solemnidad y expectación. Hay unas tradiciones que dicen que los sumos sacerdotes entraban, hoy hablábamos con Johnny, entraban con unas campanitas atadas y también con una soga. Estas campanitas eran ¿por qué? Porque el pueblo no podía entrar al santuario. Entonces, si se escuchaban las campanitas, quiere decir que el sumo sacerdote estaba vivo. Y cuando se dejaban de escuchar las campanitas, había que empezar a tirar la cuerda para sacar al sumo sacerdote. Esto es una tradición que está escrita, que después si quieren nos preguntan y nosotros les podemos decir dónde está. La Biblia no encontramos el fundamento bíblico, pero sí hay una tradición que habla acerca de ello. Y eso también nos da cuenta, Matías, de la solemnidad también que tenía que haber, ¿verdad?, en el campamento, porque había que estar en completo silencio para escuchar las campanitas y de esa forma tener un poco de certeza de que los pecados se estaban confesando. Exactamente. La solemnidad duraba hasta que se terminaba el rito por total, de manera total. No había en el medio decir, bueno, ya está, hoy nos relajamos, faltan 4 horas todavía, bueno, nos relajamos. Era hasta el último momento de expectación y total solemnidad. Tenía que haber un silencio absoluto. Nada ni nadie podía estar haciendo otra cosa más que estar haciendo introspección de uno mismo, pensando si estaba haciendo las cosas bien, si había pedido perdón a Dios. Y también ponerse a cuenta con el Salvador, porque ese día se hacía la purificación total de los pecados del pueblo y la purificación del santuario. Normalmente el sumo sacerdote tenía unas vestiduras especiales, pero este día se tenía que vestir solamente de lino. Ahora, ¿sabes por qué solamente lino? Justamente, escribilo. Perdón la interrupción, Matías, es una de las preguntas que nos ha llegado. Bueno, entonces el lino tiene que ver con la santidad, las acciones justas. En Apocalipsis lo podemos encontrar. A ver, si sabes dónde, te pido que lo comentes, lo pongas en comentario, y si no sabes dónde, escribinos, preguntanos y nosotros te vamos a responder dónde podemos encontrar. Entonces, en ese día, en el día de la expiación, tenía que tener esta vestidura especial. No cualquiera podía hacerlo, solamente el sumo sacerdote. Fíjense que es sumamente importante y especial y sumamente solemne este día. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más porque se nos está yendo el tiempo. Levítico 16, versículos 6 al 8. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aparte del becerro que él sacrificaba por él, tenía que traer otros 2 machos cabríos, dice. En los 2 se hacía algo diferente. Uno era el macho cabrío que se le dice a Jehová, ¿no? Se presentará delante de Jehová. Y el otro se le determina a Azazel. ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? El que era echado y caía la suerte por Jehová
era el que iba a morir en el altar del sacrificio. Era en el que había que hacer el proceso de degollarlo, llevar la sangre, rociarla, y etcétera, como ya vimos. Pero aquel que era determinado para Azazel, ese no era matado por ningún sacerdote, sino que ese corría otra suerte. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en la expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, y hará caer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Simbólicamente, aquel que era representado por Azazel, que también si querés entender un poquito más sobre este término, comentanos, preguntanos, nosotros vamos a poder darte un poquito más de herramientas con respecto a lo que dice la Biblia sobre este tema. Y ahí simbólicamente se transmitía, o sea, había una imposición de manos sobre este macho cabrío y todos los pecados del pueblo eran transferidos hacia este macho cabrío que se llamaba, que era por la suerte por Azazel. No había inferencia entre lo que podía hacer el sacerdote con lo que le iba a suceder a este macho cabrío. Este macho cabrío, depositario de los pecados del pueblo, iba a ser abandonado y al desierto iba a morir a su suerte, como quien diría. En el desierto no se puede sobrevivir mucho, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tener un simbolismo que no lo vamos a estudiar hoy, pero sí lo vamos a poder ver más adelante. Y Levítico 11:13 dice... Levítico 16, 11 al 13, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Luego, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego de delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, fíjense, vamos a explicar un poquito este versículo. ¿Cómo era este proceso? El becerro, que era expiación suya, ¿se acuerdan que era por su expiación para él pedir perdón por los pecados? Tenía que degollar y hacer la expiación con todo el proceso ese que dijimos. Después dice, tomará un incensario lleno con brasas de fuego del altar y el perfume. ¿Y a dónde lo tenía que llevar? Detrás del velo. ¿Qué es detrás del velo? El lugar santísimo. Entonces este era el único día y en el único ritual que se accedía al lugar santísimo. Y dice que pondrá el perfume sobre el fuego para que se haga una nube. Entonces fíjense que el sumo sacerdote ni siquiera podía llegar él a ver ¿cómo se llama? El arca. ¿Por qué? Porque estaba toda tapada por la nube de perfume. Esto era para protección porque ese lugar era sumamente santo. Ese lugar era sumamente especial y por eso solamente se accedía un solo día y no cualquier persona, solamente el sumo sacerdote, a quien Dios había predestinado, elegido con este cargo especial, que era Aarón y sus descendientes directos. Y por eso también, como habíamos mencionado en versículos anteriores, si mal no recuerdo, Matías, vos me podrás corregir, en el propiciatorio aparecía la manifestación de la presencia de Jehová, ¿verdad? Exactamente, ahí decía que porque la presencia de Jehová está y esta nube cubría ¿para qué? Para que no muera. Entonces accedía hasta ese lugar pidiendo perdón por los pecados y por los suyos y por los del pueblo. ¿Y cómo seguía el rito? Ya estamos llegando al final, a la conclusión de este rito. Versículos 14 y 15. Luego tomará de la sangre del becerro y la rociará sobre su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea que este día el sumo sacerdote no solamente entraba una sola vez, sino algunas veces más, porque tenía que entrar con esparcir la sangre del becerro, salir, tomar la del becerro, perdón, la del macho cabrío que fue destinado para Jehová, y con esa sangre volver a rociarla por el propiciatorio. Y este proceso era sumamente especial, así que no era de un momento para el otro, duraba un día completo y el pueblo tenía que estar en total expectación en este día. Porque todo esto era para algo particular. Y dice el capítulo 16, versículos 18 y 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Este proceso permitía que Dios santificara al pueblo de las inmundicias de Israel, dice. Este era el proceso que era necesario para que Dios perdone los pecados. Este es el proceso que tenemos que entender que Dios utiliza para erradicar el mal del mundo. ¿Sí? Entonces, termina el capítulo 16, versículo 20 al 22. No termina acá el proceso, pero sí, no termina el capítulo, pero sí el proceso que dice. Dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Dios entiende que el culpable de la presencia del pecado en este mundo no es el hombre, sino que hay un responsable que indujo al hombre y el hombre cayó. Es por eso que este macho cabrío, que es el destinado al desierto, es el que lleva todos los pecados cargados por el pueblo. Es por eso que este macho cabrío es enviado al desierto y se dejará, dice, a su suerte, ¿no? A las tierras inhabitadas, ¿no? Porque él es el que transporta todas las iniquidades. Entonces hubo alguien que tuvo que morir para que el perdón de los pecados sea puesto en práctica. Pero Dios sabe que nosotros no somos los responsables. Sí somos los responsables de actuar, ¿no? Pero no es que nosotros somos los culpables de que entre el pecado en este mundo, sino que hay alguien más, ¿no? Y es Satanás. Entonces esto tiene que ver con un simbolismo. En el próximo programa vamos a poder explicar un poquito más acerca de la simbología, entendiendo esto, de que este es el proceso que Dios decidió y que vio más factible para que vos y yo podamos ser salvos. Esto es símbolo de algo superior. Esto es símbolo de una figura que es mucho más importante que solamente ver muerte y destrucción. Porque esto es el tratamiento del pecado que Dios hace para salvación tuya y para salvación mía. Es por eso que esto es un tema súper relevante. Y es por eso que decidimos, por medio de las diferentes preguntas que nos llegaron, poder compartirlo. Porque esto no termina acá, porque hay mucho más. Pero hasta acá llegamos con el programa de hoy. Así que muchas gracias por acompañarnos y tengamos en cuenta esto. Estos temas que vimos y que hablamos tienen total relación con tu salvación y la mía. Así es. Y por eso una reflexión personal que me llega, Matías, de todo esto es la importancia de tomar detalle en esos ritos con respecto a lo que era la expiación y demás, de cómo se tenían que seguir al pie de la letra, un poco haciendo también referencia a nosotros, a lo que vivimos nosotros hoy en esta época de la historia de la humanidad y lo que vivimos en el día a día, de cómo cada detalle, por más pequeño que sea, puede ser de gran trascendencia.
Por eso también hay que entender que con el pecado no se juega, ¿verdad? Exactamente. Así es, y por esa misma razón, queridos amigos, hemos llegado al fin del programa. Recuerden compartir este contenido a través de las diferentes redes sociales a las que ustedes estén conectados, con sus contactos, con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestra página de Facebook y los dejamos con un gran abrazo y un gran saludo por parte de Perspectiva Siglo XXI.